Hola, soy Erika y hoy te quiero enseñar a decorar estos frascos. Bueno, para este modelado vamos a utilizar una esfera número 3 y un frasco. El frasco tiene 7 centímetros de alto y la tapa es de 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a encolar. Vamos a encolar bien los bordes de la tapa para que cuando la masa contraiga no se note, y también la base del frasco. Bueno, vamos a estirar masa color chocolate para poder forrar nuestra tapa. Fíjense, como ya tenemos la plasticola sequita, la masa se adhiere pero muy bien y no vamos a tener peligro que se contraiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar bien al ras. Fíjense cómo voy cortando todo. Bueno, vamos a estirar masa para hacer la bolsita. Tiene que ser 2 veces el frasco. Lo primero que vamos a hacer es texturarla. Es buscar una textura que se asemeje a la tela alpillera. También pueden hacer como hicimos en el duende, que usamos una rejilla para texturar o con algún texturizador. Yo ahora lo estoy haciendo con cepillo porque es lo que todos tenemos. Vamos marcando. Fíjense qué hermosa esta placa, es la que usé en el original. Vamos a medir, a ver cómo va. Centramos el frasco, medimos. Bien, vamos a sacar los excedentes con una regla metálica. Fíjense qué bien que corta. Ahí. Y vamos a volver a medir. Empiezo a cerrar y para que se funda ese corte con una tijera. La tijera es como que sella la porcelana. ¿Vieron qué simple que es? Ahora tenemos que simular que es una bolsita. Texturo un poquito más y vamos a hacer esos nuditos que tiene esta bolsa, arriba y abajo. Bueno, con un rectángulo vamos a hacer el doblez de esta bolsita. Fíjense que yo lo texturo ahora, porque si usaríamos la misma masa no podríamos tenerla texturada. Entonces vamos a acomodarla. Es como el ruedo de un pantalón. Fíjense, ahí lo vamos colocando. Queda perfecto. Después lo decoran con, yo usé un molde de girasoles. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza. Es una esfera número 3 y 20 gramos de masa. Vamos a hacer una esfera con prolongación. Ustedes tienen un especial de cabeza donde está muy detallado cómo se hace esto. Yo se los vuelvo a explicar. Bueno, vamos cerrando y vamos a hacer que la masa empiece a bajar superando un poquito la esfera. Parece un fantasmita. Empezamos a cerrar y vamos a llevar todo a un punto donde podamos sacar esa parte que no me gusta, que está fea. Un rollito, hacemos amaquita y empezamos a marcar el sector de los ojos. Eso nos va a dividir la frente de los cachetes. Ahí vamos a texturar. Texturamos todo siempre con suavidad y redondeando.
Ya ahora vamos a tener que usar nuestro apoyacabezas. Ustedes recuerden que tienen un video de cómo hacerlo. Ahí usamos nuestro apoyacabezas y marcamos dónde va a ir la trompa. Bueno, vamos a acomodar todo. Marcamos otra vez la trompa y dónde van a ir los ojos. Ustedes pueden prepararse unas perlas o si no, los ojitos autoadhesivos míos. Lo primero que van a hacer es marcar dónde van los ojos y tienen que suavizar, que no le quede el filo de cuando ustedes hunden un ojito o una perla. Yo por supuesto voy a usar mis ojos, artículo 017 fabricado por Mariela López. Son hermosos, tienen una parte tornasolada que queda muy pero muy lindo cuando están en vivo. Ahí colocamos los ojitos, los hundimos porque la masa contrae. Ahí. Bueno, vamos a hacer la trompita. La medida se las dejo en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es un óvalo para cubrir esa hendidura que hicimos. Bien redondito, colocamos. Es el hocico de la vaca. Entonces, vamos a hacer la boquita. ¿Se acuerdan la boquita del Baby Yoda? Que empezaba siendo una boquita triste. Entonces, vamos marcando como una tristeza, pero después termina como en alegría. Ahí. Vamos a suavizar un poquito. Parece un pato. Bueno, para que no parezca un pato, vamos a hacerle los agujeritos de la nariz. Fíjense cómo ya ahí va tomando forma de vaquita. Y lo hacemos sonreír un poquito. 1 y 2. Ahí. Vamos a marcar las cejas. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña bolita para hacer las orejas. Presionamos. Vamos a marcar con un pincel de goma y las vamos a texturar. Recuerden ustedes pegarlas con cola vinílica. Yo directamente humedezco la masa, coloco ahí. Con el mismo pincel fundo un poquitito y vuelvo a marcar con el cepillo. Ahora vamos a hacer dos pequeñas bolitas para hacerle unos cuernitos. Quedan muy tiernos, bien pequeñitos, en masa color chocolate. Colocamos justo delante de la oreja. Ahí ponemos la otra. Miren qué divina y qué dulce que queda. Bueno, vamos a empezar con el armado de la tapa. Fíjense, primero vamos a sacarla, ya está oreado este frasco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar 7 gramos de masa liviana, hacer un conito, que va a ser el cuerpo de esta vaca. Vamos a texturarlo. ¿Y qué es lo que va a ser muy importante? Que esté muy bien pegada al frasco. ¿Por qué? Porque la vaca va a hacer el movimiento. Entonces pegamos bien. Ahí. Presionamos, volvemos a texturar. Total, ya la tapa está seca. Vamos a tomar 1,7 para las patas y vamos a hacer un conito. Las pezuñas pesan 1,5. Hicimos muchas pezuñas. Tenemos todas las de los renos de Navidad.
Bueno, seguimos texturando sin poner la pezuña. Ahora sí, vamos a colocar y van a hacerle la marquita, esa división pequeña que tiene. Vamos a medir cómo queda. Ahí. Y quiero probar con la cabecita. ¡Ay, me encantó! Bueno, vamos a nuestra parte favorita. A mí me encanta esto de tonalizar con un color siena. Siempre recuerden que tienen que descargar bien el pincel. Primero voy a marcar alrededor de los ojitos. Yo en la original me tomé el tiempo y le hice forma de corazón. Y vamos tonalizando las orejas. Le vamos a ir haciendo distintas manchitas, pero jueguen con las formas. Queda divino hacerle algún corazoncito o algo. Ahí vamos a marcar también con el tonalizador. Tenemos que hacer la parte de las cejas y los agujeritos de la nariz, porque esa parte tiene como una profundidad. Fíjense lo que vamos a hacer. Ahí lo van a ver mejor. Toda la parte de la boca tiene una profundidad, entonces tenemos que marcarla con un color oscuro. Ahí. Vamos a remarcar un poquito más las cejas que no me quedaron muy bien marcadas. Y vamos a aprovechar y ya con un lápiz acuarelable le vamos a hacer las pestañas para que sea una señora vaca. Vamos despacito. Está un poco húmeda la masa y no me está marcando muy bien. Ustedes déjenla secar. Bueno, ahora vamos con los tonos más rosados. El pincel es más grueso, descargo. Fíjense qué fuerte que es el pigmento. Ahí descargo, casi que no tenga. Ay, quedó muy marcado, pero no importa. Vamos a tonalizar también la trompa, que eso le va a dar más el color piel. Ahí. Divino. Y ahora con el marrón no estoy convencida con las cejas, así que volvemos a marcar. Bueno, vamos a empezar con el armado. Yo para colocar esta cabecita no estoy usando alambre porque se me chocaría contra la tapita. Entonces pongo una cola vinílica fuerte. Fíjense, colocamos, tiene que ser cola de carpintero para que quede bien firme y después cuando movamos el frasco no se salga. Bueno, vamos a decorar con unos girasoles. Este molde ya lo hemos usado en la nena unicornio, ¿se acuerdan? Bueno, le da una terminación muy linda. Vamos a poner los girasoles ahí. Ay, me encantan. Amo los girasoles. Bueno, vamos a hacer una aguadita. Esto tiene bastante agua, un poquito jabonosa. Y le vamos a colocar un acrílico color caramelo. Vamos a mezclar, pero fíjense que es mucha agua. Esto lo hicimos en el grupo, ¿se acuerdan? Bueno, yo les dejo el videito para que lo puedan ver. Y vamos a ir pintando toda la bolsita alpillera. Está súper aguada, así que se chorrea un poquitito, pero bueno, no importa. El mantelito es de silicona y se puede pasar un trapito y ya está. Vamos ahí. En todas las partes donde hay oscuridades, yo tengo que reforzar este color oscuro. También podríamos estar usando sombras, que lo hemos hecho en otros trabajos. Esa parte es más oscura. Entonces tengo que marcar. Después las luces se van a dar cuando estemos sacando el excedente.
ahí alrededor de los girasoles. Vamos poniendo bien todo. Bueno, ya estamos casi terminando. Con la ayuda de una toallita húmeda, lo que vamos a hacer es quitar el excedente de acrílico. Y fíjense cómo van a quedar partes que quedan más claritas. Me encanta ese efecto. Vamos limpiando, es como limpiarlo, pero bueno, le van a quedar todas sus sombritas. Ahí, a ver cómo queda. Ya me encantó. Así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.